hago dos preguntas, chiquillos. ¿No será que como Jonás hay ciertos tipos de personas que nosotros no queremos que sean perdonadas? ¿O no será que como Jonás, en lo profundo de nuestro corazón, deseamos que el juicio de Dios caiga sobre cierto tipo de personas? Para que analicemos, ¿ya? En nuestro corazón. Bueno, muchas veces nuestras conclusiones, aunque seamos cristianos, son abiertamente opuestas a las de Dios, ¿ya? A los pensamientos de Dios. El Nuevo Testamento utiliza un término para describir estas conclusiones erróneas, ¿no es cierto?, que se llaman fortalezas. Hemos escuchado en 2 Corintios que se habla de derribar esas fortalezas. Mentales, súper Kelly. Fortalezas mentales, ¿no es cierto? ¿Y qué son esas fortalezas? Son mentiras. Son mentiras, es una conclusión errónea que hemos aceptado como verdaderas en nuestra mente, ¿no es cierto? Están muy afirmadas en nuestra mente y, bueno, se tienen que derribar, ¿no es cierto? ¿Cómo se puede echar afuera una fortaleza? Con el poder de Dios, claramente. O sea, en nuestra humanidad imposible. Venimos con esa maldad, ¿no es cierto? Entonces, con el poder de Dios, es necesario el poder de Dios para pulverizar esos muros invisibles de nuestro corazón, que se resistan a la voluntad y a la verdad de Dios, ¿ya? Bueno, y aquí vamos a detectar, avanzando, los problemas causados por nuestra desobediencia. Estudiando Jonás, se detectaron dos problemas, ¿ya?, causados. Uno está en el tiempo, ¿ya? Porque sabemos que somos seres finitos, ¿no es cierto? Y tenemos tiempo para hacer las cosas. Entonces Jonás atrasó el tiempo, pues, de hacer las cosas al Señor. Hay cristianos que retrasan la voluntad del Señor. A fuerza de regatear, de negociar con el Señor, de ponerle condiciones muchas veces. No hemos visto en eso, a veces ponerle condiciones al Señor, o excusas. No, Señor, no quiero ir, ¿no es cierto? No lo quiero hacer. Lo que hacemos en realidad es ir arrastrando los pies mientras le servimos al Señor. Por eso la iglesia no avanza, o avanza a paso muy lento, ya que sería distinto si nos dejáramos usar por el Espíritu Santo y no por nuestra carne, cuando le decimos que no al Señor. Y también otro problema causado es la influencia negativa, ¿ya? La influencia negativa que se ejerce sobre los que nos rodean, ¿ya? Si no estamos totalmente consagrados al Señor y llenos de gozo con respecto a lo que Él quiere que hagamos, nuestra negatividad va a tener impacto en los que nos rodean, en nuestra familia, en la iglesia, en todo ámbito donde nos desenvolvamos, ¿ya? O sea, si usted no se halla en la voluntad de Dios y se niega a hacer lo que Él le dice que haga, es inevitable que se ejerza sobre los demás una influencia negativa, ¿ya? No va a ser buena la influencia que tengamos hacia los demás. Y lo vamos a ver cuando Jonás estuvo en su barco, en el barco cuando él se fue, y que vino una gran tormenta. Vamos a leer entonces Jonás 1 del 10 al 12, Klaus. Ahí va la chica, avance. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete, porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Súper. ¿Avanzamos? Entonces, cuando no estamos en la voluntad de Dios, nos convertimos nosotros mismos en el principal problema. No en los incrédulos que nos rodean, ¿ya? Entonces, en aquellos momentos el problema no estaba en esos adoradores de ídolos, ¿no es cierto?, que iban en el barco. Estaba en el siervo del Señor que se estaba escondiendo de su voluntad. Nosotros nos convertimos en el problema y creamos crisis nuevas e innecesarias, ¿ya?, en nuestra desobediencia. Entonces, aquí vemos que Jonás, en vez de decirle, era un profeta, ¿no es cierto?, un hombre llamado por el Señor, en vez de decirle a todos estos incrédulos que están en el barco: chiquillos, tomémonos de las manos y oremos, clamémonos al Señor para que esta tormenta pare, ¿cuál fue la respuesta de Jonás a este grupo? Le dijo: tomadme y echadme al mar. O sea, Jonás estaba dispuesto a morir antes de cumplir la voluntad del Señor. Imagínense. O sea, aquí vemos que su aversión lo hizo negativo y también deprimido. O sea, para querer morirse, Jonás estaba muy deprimido. Y en vez de hacer la voluntad del Señor. Bueno, ¿qué pasó finalmente? Lo tiraron al mar, ¿no es cierto?, en donde un gran pez, sabemos la historia, lo tragó. No murió Jonás, sino que dentro de ese pez Jonás pudo clamarle al Señor, orar,
¿ya? ¿Y qué le dijo? En Jonás 2:9 le dijo, pagaré lo que prometí, ¿ya? O sea, finalmente él decidió, después de haber estado 3 días dentro del pez, estaba dispuesto a ir a Nínive, ¿ya? Al mandato que el Señor le hizo primeramente. Entonces, Jonás aceptó por fin darle a Dios lo que le había prometido. Aquí observamos un cambio de conducta, ¿ya? Porque él decidió ir, pero no un cambio de actitud. Ya él seguía deprimido, pero ya voy a ir. Entonces, muchas personas se adaptan externamente a la visión de su iglesia o a lo que Dios está haciendo en su ciudad, ¿no es cierto? Pero internamente su corazón no está puesto en ello, ¿ya? O sea, lo hacemos como a la fuerza. Entonces, cuando nuestro corazón no está sincronizado con nuestras acciones, claramente no tenemos gozo. Como vemos aquí en la vida de Jonás, que hacía las cosas como a la fuerza, pues sin gozo, que es la actitud que hoy día estamos estudiando, que es la actitud que le agrada al Señor. Vamos a leer entonces ahora que sigue con la historia, Jonás 3, del 1 al 4. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad. Caminó camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Bueno, entró a Nínive y entró a proclamar el mensaje del Señor. Pero se le olvidó incluir una segunda parte del mensaje, que es la que todos conocemos. Si se arrepienten, Dios los perdonará, ¿ya? O sea, también hacía las cosas medias. Entonces la Biblia nos dice que los ninivitas creyeron en Dios, ¿ya? O sea, se asustaron con el mensaje y creyeron. El rey le ordenó a todos los ciudadanos que ayunaran, se vistieran de cilicio y se arrepintieran de su mal camino. Entonces, Dios vio lo que hicieron ellos, los ninivitas, y se arrepintió y no hizo juicio, ¿ya? Contra este pueblo. Entonces aquí vemos que su misericordia triunfó sobre su juicio, ¿ya? Vemos el carácter del Señor. En este segundo llamado que el Señor le hizo a Jonás, donde obedeció y predicó en Nínive, aquí vemos que aquí hizo lo que debía hacer, ¿no es cierto? Pero con una actitud incorrecta. Entonces, ojo con las cosas que hacemos para el Señor, o sea, cuál es la actitud de nuestro corazón. Porque el Señor también ve no solamente nuestras obras, lo que hacemos, sino lo que hay en nuestro corazón, cuál es nuestra actitud al hacerlo. Entonces, yo les hago una pregunta. ¿Avanzamos? ¿Usted no se emocionaría si viera que su ciudad entera se convirtiera al Señor? ¿Se emocionarían? ¿No es cierto? Si vemos que todo Santiago se convierte al Señor, o si vemos que todos los de la cárcel se convierten al Señor, ¿ya? Entonces, aquí el Señor a mí me hablaba porque hace poco fue el 8M, Día de la Mujer. Ese día me tocó ir a trabajar y en el metro yo decía, y está lleno de feministas, con su cuello acá morado y todo. Y yo decía, estas gallas vienen a estas marchas y todo, y mi corazón criticando. Porque claro, ellas tienen un pensamiento distinto a uno, son pro aborto y muchas cosas más que uno no sigue esos pensamientos. Pero el Señor me recordaba, así eras tú ibas a todas las marchas. Yo era una feminista, estaba a favor del aborto y todas esas cosas. Entonces dije, Señor, perdóname, o sea, ¿cómo critico yo a este grupo de personas? Como lo hacía Jonás también con Nínive, ¿no es cierto? Entonces aquí el Señor nos muestra que nuestra ciudad no se halla fuera de su alcance, ya de la gracia del Señor. Él tiene tanto poder que puede transformar nuestra ciudad en un solo día, dice su palabra. Cuando Jonás lanzó esta proclamación sobre Nínive, la sensación de urgencia se apoderó del pueblo y todos reconocieron que necesitaban arrepentirse, ¿ya? Pero vemos que al final, en el capítulo 4, porque este libro de Jonás es cortito, hasta el capítulo 4 dura, Jonás seguía enojado y se enojó más encima con el Señor. Vamos a ver qué dice Jonás 4:1. Pero Jonás se apesumbró en extremo y se enojó. Ya, o sea, está enojado. Bueno, ahí después, si quieren seguir estudiando, ven que tiene un diálogo con el Señor y él se enoja con el Señor, o sea, porque había salvado a este pueblo. Entonces, aún después de que la ciudad de Nínive se arrepintiera, Jonás siguió actuando obstinadamente. Aunque Jonás discutió con el Señor aún así también tuvo misericordia con él. Porque imagínense que uno se enoje con el Señor, ¿ya? Pero el Señor aún así tuvo también misericordia con él. Lo que le pasó a Jonás puede fácilmente pasarnos a nosotras,
¿ya? Al tener ideas preconcebidas sobre la forma en que Dios debe obrar. Esos pensamientos se pueden levantar contra el conocimiento de Cristo. Entonces, aunque obedezcamos, es posible que no disfrutemos el fruto, ¿ya? Aquí Jonás no disfrutó el fruto de ver una ciudad completamente salvada, ¿no es cierto? Y por eso nosotros debemos aceptar con gozo la voluntad del Señor, a diferencia de Jonás. Ya. Jonás obedeció, pero ministró sin pasión. Aquí a veces se habla mucho en el libro que estamos estudiando, la pasión. Que Jonás no tuvo pasión para hacer la obra del Señor. No tuvo compasión por Nínive. De hecho, lo que quería era que Nínive cayera en juicio, o sea, que siguiera el juicio que tenía Dios en un principio, ¿ya? Hoy Dios nos está llamando, chiquillos y chiquillas, está llamando a la iglesia, ¿ya? A un nivel más elevado. Nos dice que la transformación es posible. O sea, si fue posible con uno, con todo lo que estamos acá, ¿cómo no? Con una ciudad entera, con más personas, ¿no es cierto? Dios puede reavivar una ciudad en un solo día. El tiempo que pasemos en oración, ayuno y proclamación del Evangelio no es en vano, ¿ya? Dios enviará la cosecha. Pero hay un problema, ¿ya? Hay un problema que se presenta cuando nuestra obstinada voluntad se niega a disfrutar del plan de Dios. Cuando decidimos que queremos que Dios haga las cosas a nuestra manera, ¿ya? A nuestra forma. Ahí nos ponemos en condiciones de perdernos la bendición, la verdadera bendición, ¿ya? Que Él nos está enviando. Porque somos llamados para ir a esas personas, ¿no es cierto? Entonces perdemos ese gozo, ¿ya? De compartir. No sé si le ha pasado que cuando uno le comparte a una persona que no conoce al Señor, después uno queda como en paz, queda gozosa, ¿no es cierto? Porque ha conocido lo que nosotros conocimos, o sea, y si uno cuando conoció de Cristo, ¿cómo se alegró? Imagínate esa persona. Entonces, ¿cómo no alegrarnos por esas personas, ¿no es cierto? ¿Cómo no tener el gozo? Pero lo podemos perder, como Jonás, ¿ya? Entonces, Jonás tenía el ministerio, tenía el llamado, el título, pero no tenía pasión, ¿no es cierto? Por las almas. Aún así Dios lo usó, aún así Dios te puede usar, ¿ya? Pero no disfrutamos de la obra que está haciendo el Señor. Entonces yo les pregunto, ¿estamos disfrutando de la obra del Señor en estos momentos? Para que lo respondamos en nuestro corazón. ¿Estamos disfrutando de esta vida que el Señor nos está dando? Donde incluso sin compartir el Señor somos caras del Señor, ¿no es cierto? Dice el Señor que nos manda a hacer luz y sal. Incluso sin no abrir nuestros labios, ya estamos mostrando que somos del Señor en nuestra forma de ser, de comportarnos. Gracias, Uri. Entonces Dios está despertando la visión del avivamiento en nuestras ciudades, ¿no es cierto? Primeramente en la iglesia para ir a las ciudades. Y nos está despertando a nosotros a la realidad de que Él nos ha llamado para tomar parte de su cosecha, ¿ya? Porque viene una cosecha grande, la palabra lo dice. Entonces, vamos a leer Jonás 4:5 para seguir con la historia. Y salió Jonás de la ciudad, y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo ahí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Súper. Entonces aquí vemos que Jonás, hasta el final, sigue teniendo la esperanza de que Dios destruyera Nínive, ¿ya? Y se sentó a vigilarlos, ¿ya? Se sentó ahí una enramada y eso, y lo estaba mirando qué pasaba. Entonces aquí también el libro nos lleva a mirarnos a nosotros. Tal vez nosotros también estemos ahí sentados, ¿ya? Esperando, en el sentido obviamente espiritual, para ver si Dios cambia y hace las cosas a la manera de nosotros, ¿no es cierto? Quizás nos han ofendido hace años, ¿no es cierto? Y nosotros ya hemos dicho, mientras no se arregle esto, no voy a volver a colaborar con la iglesia. ¿Ya? ¿Está esperando usted a ver qué va a suceder? Entonces, ¿Dios qué nos dice, chiquillo? Dios nos dice, perdona, suelta, ora por tus enemigos, ¿no es cierto? Y sigue adelante con la visión que Él tiene de nosotros. O sea, nosotros tenemos que seguir adelante a pesar de, ¿ya? Que es lo que no hizo Jonás, sino que se quedó pegado, como se dice, ¿ya? Entonces, no dejemos que una ofensa haga que caigamos en la trampa de Jonás, ¿ya? Hay gente que piensa que siempre están oyendo lo mismo de Dios. Tal vez se deba a que aún están haciendo lo que Él les dijo que hicieran, no estén haciendo lo que Él les dijo que hicieran, ¿ya? Entonces, hay quienes prefieren marchitar sus días en tristeza antes de soltar el agravio, ¿ya? Entonces, ojo con lo que sentimos, con lo que experimentamos y que el Señor dice, desecha. O sea, sigue adelante y suelta, perdona, ¿no es cierto? Entonces,
yo les quiero hacer unas preguntas para que analicemos. ¿Por qué insistimos en un cristianismo más cómodo? Como Jonás, para él hubiera sido cómodo no ir a Nínive, ¿no es cierto? ¿Por qué estamos tan tentados a renunciar a nuestros esfuerzos? O sea, todo tiene un esfuerzo, ¿ya? ¿Y por qué no dejarnos refrescar con la visión de Dios para nuestra ciudad? Y la esperanza de que si Él pudo cambiar Nínive, también puede cambiar nuestra ciudad, ¿no es cierto? Entonces, para ir concluyendo, porque el tema es corto, pero para que analicemos, tenemos que pedirle al Señor, tenemos que pedirle a Dios que consagre nuestras acciones externas como también nuestras actitudes internas, ¿ya? Que seamos capaces de decirle al Señor, sí, Señor, ante el llamado que Él nos haga, ¿no es cierto?, que nos está haciendo. Jonás nunca dejó de creer en Dios, nunca dejó de formar parte de su pueblo, pero su corazón estaba lejos de la voluntad de Dios. Tal vez seamos miembros activos de la iglesia, pero hemos estado resistiéndonos continuamente a la voluntad de Dios. Entonces, hasta es posible que nos podamos sentir confundidos acerca de cuál es su voluntad, ¿no es cierto? Yo creo que a todos nos ha pasado. Pero aquí dice que la desobediencia siempre va a producir confusión, ¿ya? En cambio, la obediencia va a producir claridad. ¿Ya? Y vamos a ver cómo vamos conduciéndonos en claridad. La forma de romper la neblina creada por la desobediencia es comenzar a dar pasos, ¿ya? De obediencia uno tras otro. En lo poquito serle fiel al Señor, ¿ya? Entonces, el llamado de Dios hoy es el mismo llamado de Jonás, ¿ya? El Señor nos está diciendo, id a Nínive, id a los que están afuera, id a los que están fuera de nuestro grupo, ¿no es cierto?, nuestro confort, id a los que piensan diferente a ti, id a los que desprecias. Difícil, en mi caso difícil. Vamos a ver qué dice Mateo 22 del 37 al 38, Klaus, please, al 39. Dice, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Prójimo. ¿Quién es el prójimo? ¿Ya? Tu prójimo puede ser alguien de izquierda mientras tú seas de derecha. Causa risa. Ese es tu prójimo. Tu prójimo puede ser una persona musulmana. Los musulmanes odian a los cristianos. Tu prójimo puede ser un hombre que vive con su pareja o que también es hombre, ¿no es cierto? O tu prójimo puede ser esa persona que te hirió, ¿ya? No todos somos hermanos, pero todos somos prójimos, ¿ya? Y si no podemos amarlos o ir a ellos, tranquilo, porque tenemos el Espíritu Santo, porque en la carne no lo podemos hacer, ¿no es cierto? Humanamente no lo podemos hacer, pero tenemos al Espíritu Santo que nos dará poder y valor para hacerlo. ¿Qué dice Hechos 1:8? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo sabemos casi de memoria todos, ¿no es cierto? Pero me encanta este versículo porque tiene tanta enseñanza. Cuando el Señor dice a Samaria, ustedes saben que los israelitas eran su enemigo, los samaritanos, o sea, para los judíos los samaritanos eran mezcla y todo, pero el Señor dice, irás a ellos, a los samaritanos, a Samaria. O sea, ¿qué quiere decir? Que vamos a ir a esos pueblos que nos va a costar ir, a esos grupos que nos va a costar ir, a los de derecha, a los de izquierda, pero con el poder de Dios. Por eso dice, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿ya? Entonces no tenemos que temer porque no estamos solos, estamos con el Espíritu de Dios, ¿ya? Para poder hacerlo. Entonces, al igual que como Dios llamó a Israel para que a través de ese pueblo escogido sean benditas todas las naciones, hoy en día el Señor nos llama a nosotros como iglesia, ¿ya? Para que seamos nosotros ese canal de bendición para nuestra ciudad, para nuestro país, para las feministas, para los comunistas, para todos, ¿ya? Porque ese es nuestro prójimo. Entonces, quiero terminar con un versículo que me gusta mucho, que está en Mateo 9:13. A ver si la Klaus me ayuda. Id, pues, y aprended lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén, ¿no es cierto? Qué lindo el Señor nos llama a tener un corazón de misericordia. Juicio hará el Señor, no nosotros, ¿no es cierto? Entonces, para que oremos, para que el Señor
escudriñe nuestro corazón y saque esos prejuicios, esas críticas que tenemos, al final contra todas las personas, porque todas las personas son nuestro prójimo, y muchas veces como seres humanos tendemos a criticar, tendemos a juzgar a cierto tipo de personas, pero el Señor viene por ellos, por nosotros vino, por los pecadores, ¿ya? No sé si alguien quiere comentar antes de que oremos.